Buenos días, estudiantes del curso de procesamiento de cerámicos. Hoy día nos toca ver los problemas de yesos, ¿no? El laboratorio número 3. Habíamos visto ya la teoría sobre el análisis de laboratorio y análisis real, ¿no? Y los tipos de yeso, ¿no? Recordando un poco, habrían tres tipos de yeso: escayolas, yeso blanco y yeso negro, ¿no? Entonces el primer problema, vamos a ver el enunciado, dice determinar la cantidad de sulfato cálcico hemihidratado que contiene el yeso cuyo análisis se adjunta. Este es un análisis de laboratorio indicando el tipo de yeso de que se trata. Es decir, vamos con este análisis a determinar qué tipo de yeso es, si es yeso escayola, yeso blanco o yeso negro, ¿no? Bueno, una vez visto el enunciado, pues vamos a la solución. En teoría habíamos visto en teoría los tres tipos de yeso, ¿no? Vamos a ver qué cantidad de hemihidrato tiene el yeso, ¿no? Para saber qué tipo de yeso es, ¿no? En base a eso se clasificaba. Entonces hoy vamos a ver las fórmulas para los problemas de yeso, partida de la composición real o composición de laboratorio. En este caso es de laboratorio, ¿no? Entonces el primer paso es determinar el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, ¿no? En el análisis de laboratorio habíamos visto que hay óxido de magnesio y ese óxido de magnesio proviene únicamente del carbonato de magnesio. Entonces partimos por ahí, porque el óxido de calcio puede provenir del carbonato de calcio, de repente hay el yeso también tiene calcio. En cambio, en el óxido de magnesio únicamente proviene del carbonato de magnesio. Entonces partimos desde ahí, ¿no? Entonces con eso podemos nosotros determinar, conociendo el análisis de laboratorio. Habíamos visto que nos dan el óxido de magnesio, la cantidad SSM, y podemos determinar el porcentaje de carbonato de magnesio de cuál viene, ¿no? Y también la cantidad de CO2 que liberaría para formar ese óxido de magnesio. Entonces estas dos fórmulas, por ahí partimos, ¿no? Entonces vamos ahora sí a ver ahora sí vamos a ver la resolución del problema, ¿no? Entonces el primer paso es determinar, como les dije, en base al análisis de laboratorio, que en este caso ya nos habían dado que el magnesio en este caso tiene 33, 4, el magnesio, el análisis es de 4, ¿no? O sea, el M, ¿se acuerdan que el agua era H, el SO3 es S, el M es óxido magnesio, C, la alúmina más el hierro si lo hubiera es Q, la sílice más el residuo insoluble es P, y R es el anhidrido carbónico, ¿no? R. Entonces acá nos dan el valor de M4, ¿no? Entonces, como nos dan el valor de M, nosotros rápidamente vamos con ese valor de M a calcular la cantidad o sea, ese óxido de magnesio proviene de esta cantidad de carbonato de magnesio, del 8.4, ¿no? Acá habíamos determinado, ¿no?, la cantidad de ese óxido, ¿no? Entonces ese óxido era del óxido de magnesio era 4, habíamos dicho, ¿no? 4 por 2,1, 8,4. 4 por 1.1, 4.4. Entonces ya tengo el CO2 proveniente de la descomposición del carbonato de magnesio, también con esta fórmula. El segundo paso, que también casi todos los problemas siguen esa secuencia, es determinar ahora el CO2 que desprende para producir el óxido de calcio, y también el carbonato de calcio, de donde proviene ese óxido de calcio, ¿no? Entonces el óxido de calcio en el análisis me daba que era 33.6 el óxido de calcio, ¿no? Pero ¿de dónde proviene ese 36.6 de óxido de calcio? Proviene del carbonato de calcio. Entonces esto primero, ¿no? Entonces nosotros conocemos de la fórmula del análisis en este caso del análisis, si lo podemos ver, voy a colocarlo. Conocemos el R, que es el CO2, y conocemos el M, que es 4. R y M es conocido para nosotros. Entonces, como esos R y M es conocido,
Entonces, a partir de la fórmula que nos dan, ya en la teoría le hemos desarrollado eso. Entonces, el carbonato de calcio va a ser igual a 2.27 R menos 1.1 M. R y M lo conocemos, ¿no? Ya acabo de decirlo, ¿no? Entonces, en el caso del R, el R era 8.8 y el M era 4, ¿no? Entonces, reemplazando eso, obtengo el carbonato de calcio, del que proviene el óxido de calcio. Ese óxido de calcio, que es 33.6, proviene de esta cantidad de 10% de carbonato de calcio, ¿no? Y el CO2 que desprende al calcinar el carbonato de calcio, reemplazando R y M también, que es conocido en el análisis de laboratorio, es 4.40. Entonces ya tengo el CO2 de la descomposición del carbonato de magnesio y el CO2 de la descomposición del carbonato de calcio. Asimismo tengo la cantidad de carbonato de calcio y la cantidad de carbonato de magnesio para producir el óxido de calcio y el óxido de magnesio, ¿no? Entonces ya hemos calculado eso. Entonces la primera parte se calcula eso. Luego pues determinamos P más Q, que en el análisis habíamos dicho que se agrupaba la sílice más el residuo insoluble que nos da el análisis. Eso nos da P, que es este, ¿no? Y la suma de alúmina más hierro, en este caso no hay hierro en este análisis, solamente la alúmina, pero esa suma me da Q. Entonces P más Q es 9,10 en este caso, ¿no? El tercer paso es determinar si hay exceso de cal o exceso de SO3. Para eso, en teoría, habíamos dicho que podemos calcularlo ese exceso con esta fórmula, ¿no? Eso ya lo hemos visto en teoría. Esta fórmula me determina si hay exceso o no de ello, ¿no? Entonces, como conocemos R y M, R era 8.8 y M era 4, ¿no? 8.8 menos 1.1 por 4, todo eso multiplicado por 1.27 me da 5.60. Esa es la cantidad de cal que hay en el carbonato de calcio, esta fórmula, ¿no? Ahora, para determinar el exceso, en este caso si hay exceso o no, todavía nos falta. Primero, para ello hemos determinado la cantidad de cal, de óxido de calcio que tiene el carbonato de calcio. Acá lo habíamos determinado, ¿se acuerdan? El CO2 que producía su descomposición y la cantidad de carbonato de calcio. Pero no habíamos determinado el óxido de calcio. Con esta fórmula de acá 1,27 por R menos 1.1 M, determinamos la cantidad de óxido de calcio, 5,6, ¿no? Entonces ya estaría todo lo de la cal ahí, ¿no? Pero también hay un término que se llama cal disponible. O sea, esta cal del óxido de calcio que proviene del carbonato de calcio, que es 5,6, eso en todo caso nos va a permitir luego calcular la cal disponible. ¿Cuál? En el análisis cal era, ¿se acuerdan? Era 33.6, ¿no? Ese menos la cal que está combinada como óxido de calcio, que es 5,6, esa diferencia es esto, 28. Pero eso en fórmula obedece esta fórmula, o sea, es la cal, el óxido de calcio que está en el análisis, menos el carbonato, menos el óxido de calcio que está combinado, que sería esto, o sea, todo esto es 5,6 y este era 33,6, esa diferencia me da 28. Esa es la cal disponible. Bueno, ahora sí, teniendo la cal disponible ya podemos determinar si hay exceso o defecto de SO3. Ahora, ¿cómo se halla? Con esta ecuación. ¿Se acuerda que dijimos que la cal disponible entre el SO3 había que evaluar si es 0,7 o si es que es mayor de 0,7 o menor de 0,7? Vamos a la parte teórica de todas maneras para poderlo ver, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Para ver si es que hay exceso o defecto de cal y SO3, analizábamos esto, que la cal disponible entre SO3, cal disponible, el peso molecular de la cal es 56 y el SO3, el peso molecular es 80, es 0,7. Si da exactamente 0,7, quiere decir que no hay exceso, ¿no? O sea, está estequiométricamente la cantidad exacta, ¿no? Pero si es que es mayor, ¿no?, de 0,7, en todo caso pues hay exceso de óxido de calcio, y si es menor de 0,7 hay exceso más bien de SO3, ¿no? Entonces esto me define si hay o no exceso, ¿no? Entonces volviendo nuevamente al problema, ya hemos determinado esto, ¿no? Entonces teóricamente vamos a ver si es igual a 7, menor o mayor de 7. Entonces nosotros tenemos la cal disponible y hemos hallado
en nuestro problema es 28. Y el SO3 en el análisis de laboratorio, voy a ponerlo de todas maneras en el análisis de laboratorio, en el análisis de laboratorio el azufre, el SO3 es 40, ¿no? Entonces acá tengo entonces ya 28, que era mi cal disponible. Vamos a cerrar esta ventana. 28 entre el SO3, que es 40 en el análisis, me da 0,7 exacto. Entonces, como es igual, ya no hay ni exceso de cal ni exceso de CO3. Si era menor o era mayor, pues tenía exceso de cualquiera de estos dos, ¿no? Entonces la respuesta es que no hay exceso. Estamos en el primer caso. Habían tres casos, ¿se acuerdan? Cuando no había exceso, cuando hay exceso de cal y cuando había exceso de CO3. Son tres casos, ¿no? Estamos en el primer caso. Ahora ya, como ya estamos en el primer caso y de acuerdo a la teoría, en este caso, esto hemos visto que se cumple, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a ver la parte siguiente. Entonces, queremos ver si es que, con qué está mezclado el hemidrato. Si está solo hemidrato, solo, o está mezclado con dihidrato o con anhidrita. Entonces, para eso era otra ecuación la que teníamos que usar, ¿no? Justamente en este caso era la siguiente ecuación, ¿no? Es esta, ¿no? La ecuación 2, ¿no? Esta ecuación me da, si es que era igual a 15.1, todo es hemidrato, todo el yeso está en forma de hemidrato. Si es que es mayor de 15.1, el hemidrato está acompañado con anhidrita. Y si es que es menor, el hemidrato está acompañado de dihidrato. Entonces esta fórmula era clave, ¿no? Entonces estamos en este caso, no hay exceso, ¿no? Esta es la fórmula. Bueno, en todo caso, ¿cómo se deduce esta expresión? Ya lo habíamos deducido en la teoría. Bueno, en la teoría hemos deducido todo esto, ¿no? Era el SO3 más la cal disponible daba el sulfato. Entonces la cal disponible toda se iba como sulfato. Entonces acá habíamos dicho que el SO3, que en el análisis C, y todo esto era la cal disponible, ¿no? El SO3 se combinaba con la cal disponible y todo esto era la cal disponible. Entonces eso suma 136 en peso, ¿no? O sea, el hemidrato, todo esto lo que está acá, el hemidrato es 136, es el sulfato, ¿no? El sulfato es SO3 más la cal que está disponible, que se ha combinado con el SO3 para formar sulfato. El peso del sulfato es 136. Y el agua que tiene el hemidrato, porque solamente hay hemidrato, bueno, vamos a ver, es media molécula de agua, que en este caso es medio mol de agua, que es 9, ¿no? Entonces eso nos da 15,1. Si nos da exactamente 15,1, quiere decir que todo es hemidrato. Se cumpliría esta hipótesis que hemos hecho, que es hemidrato, ¿no? Si es que da 15,1. Pero ¿qué pasa si es que es mayor? El hemidrato está acompañado con anhidrita. Si es menor que 15,1, el hemidrato va a estar acompañado de dihidrato, ¿no? Esa es más o menos la lógica. Entonces, como tenemos eso, ya esta fórmula hay que ver en nuestro problema si da 15,1 o es mayor o es menor, ¿no? Entonces vamos en todo caso ahí. Entonces en nuestra fórmula ya lo tenemos, ¿no? El S de nuestra fórmula, el SO3 es 40. La cal disponible era 28, cal disponible era 28. Más 28 entre el análisis de agua. ¿Se acuerdan el análisis de agua? En este caso era, si ustedes ven, el análisis de agua era 4,5, entonces más sobre 4,5. Ya en este caso estamos calculándolo para el problema nuestro, ¿no? Entonces en este caso vemos que es el SO3 más la cal disponible entre el H del análisis nuestro, ¿no? 4,5. Este S también es del análisis nuestro, ¿no? Entonces eso nos da 15,1. Entonces es mayor que 15. Entonces, como es mayor que 15, está acompañado en este caso de bueno, acá se ha asumido es 15,1, prácticamente se ha redondeado a 15, pero si realmente somos rigurosos debería ser mayor, ¿no? O sea, estar acompañado de, habíamos visto acá, no, 15,1 era el valor, ¿no? Estaba bien, entonces da exacto 15,1, todo es hemidrato, ¿no? Todo es hemidrato. Pero si hubiera sido mayor estaba acompañado de anhidrita, ¿no? Pero en este caso nos da 15,1, pensaba que era 15. En este caso está bien, ¿no? O sea, nos da exactamente 15,1, o sea, todo es hemidrato. Y eso
totalmente semihidrato, no está acompañado ni de anhidrita ni de hidrato, ¿no? Entonces todo es semihidrato. Entonces ya, bueno, ya lo tenemos ahí. Ahora sí nos resta saber cuánto de hidrato tendríamos pues, con nuestro análisis para analizarlo. Entonces habíamos dicho que la cal disponible se había hecho sulfato, ¿se acuerdan? La cal disponible se había mezclado con el SO3, ¿no? Que era el SO3, acá lo habíamos hecho, o sea, era la cal disponible era 28 más que se había combinado con el SO3 que era 40, eso es 68. O sea, esto, el yeso propiamente dicho, el sulfato de calcio es 68. Más como todo ese semihidrato, todo el agua está como media molécula, que en este caso el agua del análisis es 4,5. Si ustedes ven acá, el agua del análisis es 4,5, ¿no? Acá. Entonces, ya tenemos en este caso, pues, calculado el porcentaje de hemidrato, ¿no? Entonces, este 68, que es el sulfato de calcio, más el agua, ese es el hemidrato. Entonces, este yeso tiene un porcentaje de hemidrato de 72.5%. Entonces, corresponde a un yeso blanco. ¿Se acuerdan que para que sea escayola debe ser mayor de 80? Entre 66 y 80 era yeso blanco. Menor de 66 y mayor de 50 era yeso negro, ¿no? En este caso cae en el rango de 66 a 80, que es yeso blanco, ¿no? Entonces es un yeso blanco. Y bueno, el restante serían las impurezas, lo comprobamos, sumamos todas las impurezas y da exactamente lo que falta, ¿no? Entonces este primer problema era sencillo, según el análisis es un yeso blanco con 72.5% de hemidrato, ¿no? Yeso hemidrato, ¿no? Entonces esa es la respuesta al primer problema, bastante sencillo, ¿no? Bueno, ahora vamos al segundo problema, ¿no? Al segundo problema, pero primero vamos a marcar el enunciado, ¿no? El enunciado en este caso es el siguiente, ¿no? Dice, el análisis del yeso es el análisis laboratorio, igual son óxidos, es esto, ¿no? Entonces, la sílice más residuos insoluble, esta suma, 2.9 en todo caso es P. Q sería la suma de estos dos, es 0,4, ¿no? C, óxido de calcio, 32,1, magnesio M es 1.0, S o el SO3 es 52,5, H es 4.9 en este caso, y R es 6.2. Entonces ya tenemos, igual, ¿no? Nos dice interpretar esta composición y a qué yeso pertenece, ¿no? ¿Qué yeso vamos a encontrar ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos ya teniendo ese dato, hemos dicho R, que es 6.2, M, que es 1, SO3, que es 52.5, acuérdense de esos valores, ¿no? Entonces ahorita vamos a ocultar el enunciado básicamente. Bueno, ahora sí, igual que el otro problema se empieza empezando de la magnesia, ¿no? Que el óxido de magnesio proviene del carbonato de magnesio únicamente, no es igual que el óxido de calcio, que proviene del carbonato de calcio, pero también está en el yeso. Entonces arranco del más sencillo, del que tengo la seguridad que todo el óxido de magnesio viene del carbonato de magnesio. Entonces de ahí arranco. Como tengo ese valor, lo multiplico por 2,1, en el análisis está, entonces el carbonato de magnesio está en 2.10. El CO2 que desprende al descomponerse el carbonato de magnesio y formar el óxido de magnesio es 1.10, el que se desprende, multiplicando acá también, ¿no? Luego, el segundo paso era calcular el carbonato de magnesio, el carbonato de calcio, ¿no? El CO2 que desprende ese carbonato de calcio se halla con esta fórmula de 5.10, o sea, R y M lo tengo, lo puedo calcular el CO2 que se desprende de la descomposición del carbonato de calcio. También puedo calcular el carbonato de calcio propiamente dicho, entonces 2.27 por esta cantidad, ¿no? Entonces ya tengo que son 59, eso sale inmediato. Entonces otros productos tenemos pues el P más el Q sumado en el análisis 3.30, pues 3.30, ¿no? El siguiente es determinar, acá hemos determinado el carbonato de calcio, el CO2, pero faltaba el óxido de calcio. Entonces el cuarto punto es determinar ese óxido de calcio proveniente del carbonato de calcio.
Y eso era 1, no era 2,27, sino 1,27 por R menos 1,1 M. Tengo R y M, sale automáticamente, ¿no? 6,40% es el óxido de calcio que proviene del carbonato de calcio. Entonces ya lo tengo. Ahora el objetivo acá en esta cuarta parte es determinar la cal disponible. ¿Cómo sale? Restando la cal del análisis menos la cal que está que ha estado combinada del óxido de calcio que proviene de la descomposición del carbonato de calcio, ¿no? Entonces, o óxido de calcio combinado también le llaman, ¿no? Entonces esta diferencia me da en todo caso la cal disponible. Entonces esta cal disponible normalmente tiende a formar sulfato de calcio. O sea, dijimos al comienzo que el óxido de calcio proviene del carbonato de calcio, que es ¿no? Pero también el restante está cal disponible que forma sulfato de calcio, ¿no? Yeso, ¿no? Entonces esa cal disponible finalmente va a formar sulfato de calcio, ¿no? 2562 es la cal disponible. Entonces ya tengo ahí, ¿no? Ahora, para saber si es que hay exceso de cal o de SO3, ¿se acuerdan? Comparaban con 0,7. Entonces ya tengo la cal disponible, que era el numerador, el SO3 está en el análisis, que es 52,5. La división de eso me da 0,49. Vemos que es un valor menor de 0,7. En este caso, como es menor, hay exceso de SO3. Estaríamos en el tercer caso. El primer caso es cuando no hay exceso, ¿no? Cuando da 0,7. Segundo caso era cuando es mayor de 0,7, es decir, que hay exceso de óxido de calcio. En este caso es el tercer caso. Es menor, 0,49 es menor que 0,7, entonces hay exceso de SO3, ¿no? Estamos en ese caso. Entonces, una vez ya habiendo analizado la primera parte, vamos ahora a determinar si ya sabemos que es un yeso con exceso de CO3. Ahora queremos saber si es que está como hemidrato solo o está acompañado de anhidrita o dihidrato. Ese es el tercer paso, ¿no? Para eso necesitamos esta relación, ¿se acuerdan? La relación 2 para compararlo con 15,1. Entonces, pero para eso necesitamos todo esto, ¿no? El SO3 combinado, la cal disponible y el agua, ¿no? Entonces hay que calcular lo que falta, ¿no? Entonces toda la cal disponible, dijimos que al final se forma sulfato, ¿no? A peor ahora que hay exceso de SO3, ¿no? Si hay exceso de SO3, toda la cal disponible forma sulfato. Si hubiera exceso de óxido de calcio, no. Una parte está en el exceso y otra parte forma sulfato, ¿no? De la cal disponible, ¿no? Entonces acá no. Acá como hay exceso de SO3, el óxido de calcio está totalmente combinado. Entonces toda la cal disponible en todo caso formó sulfato de calcio, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces en sulfato de calcio la relación es el peso molecular del azufre es 80 y la de la cal 56. Como yo tengo la cal combinada, ¿se acuerdan? La cal combinada era esta expresión C menos 1,27, todo esto. ¿Cuánto corresponderá de SO3, ¿no? Eso es lo que estamos hallando. Entonces es 36,5. Esa es la cal disponible que forma sulfato, ¿no? Entonces bueno, en este caso todavía no. Esta expresión, bueno, en esta fórmula simplemente es para hallar este X, ¿no? Se llama el SO3 combinado, ¿ya? En esta expresión, este es SO3 combinado. O sea, en el sulfato de calcio está la cal combinada, que era la cal disponible, ¿no? Que pasó a formar parte de sulfato, todo se hizo sulfato. Pero acá estamos en esta regla de 3 hallando el SO3 combinado, ¿no? Entonces hay una parte que está en exceso, pero hay una parte que está combinada, ¿no? Esa es la que estamos hallando. Entonces, sulfato de calcio como óxido Seger sería SO3 y óxido de calcio. 80 es a 56 geométricamente. Entonces, la cal disponible que ahora forma sulfato de calcio, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sulfato SO3 estaría combinado? Ese es el S combinado. Entonces, una regla de 3 simplemente por 80 entre 56 por todo esto, ¿no? Y eso reemplazando nos da 36,5, ese es el SO3 combinado. Pero hay exceso, quiero hallar ese exceso. El exceso sería lo que está en el análisis, en la tabla de análisis 52,5 leí, ¿no? Que era el S, menos el SO3 combinado, ¿no? Menos el SO3 combinado de acá a acá, ¿no? Esa diferencia es el SO3 en exceso, ¿no? 16%. Bueno, ya tenemos el exceso, ¿no? Estamos en el tercer caso. Pero ahora me interesa saber, le dije, si es que
¿Es hemidrato solo o está con anhidrita o está con el hemidrato también está con el dihidrato, ¿no? Para eso usamos la ecuación 2, ¿no? Que era compararlo con 15,1. Entonces, como ya tenemos que para hallar esta 15,1 era dividir el sulfato de calcio entre el agua, que era el S, en este caso el SO3 combinado, en el sulfato de calcio está el SO3 combinado, ¿no? No está el exceso, ¿no? Más el óxido de calcio disponible que ha formado parte del sulfato, que ha pasado a formar parte, se ha combinado con el sulfato de calcio, ¿no? Porque ya hemos dicho, el único disponible o que está en exceso es el SO3, entonces toda la cal está combinada ya, ¿no? La cal disponible ha pasado a formar parte del sulfato de calcio, ¿no? Entonces ahí tenemos el SO3 combinado y la cal disponible. ¿Lo tenemos los dos datos? Sí. El SO3 combinado es 36,5, acabamos de hallarlo acá, ¿no? Y la cal disponible también lo habíamos hallado en la diapositiva anterior, 25,63. Entre el agua que está en el análisis, vemos que es 4,9 ahora, antes era 4,5, en este segundo problema el agua del análisis es 4,9. Entonces la división me da que es 12,7, menor que 15,1, y cuando es menor está acompañado de dihidrato, entonces es el hemidrato combinado con el dihidrato. O sea, hay tres opciones, ¿no? Si da 15,1 exacto, solamente hay hemidrato solo. Y si es que es mayor o menor, el hemidrato va a estar acompañado, si es que es menor, con el dihidrato, pero si es mayor que 15,1 va a estar acompañado de la anhidrita, ¿no? De la anhidrita. Entonces hemidrato y anhidrita sería si es que es mayor de 15,1. Bueno, esas tres posibilidades nada más habría. Ahora sí, vamos a calcularlo ya, cuánto de los dos hay, ¿no? Que es el problema. El problema es cuánto, y eso de qué tipo es y cuánto hay de cada uno, ¿no? Ya hemos visto que tiene exceso de CO3 hasta ahorita, pero ahora me falta de saber cuánto de hemidrato y cuánto de dihidrato hay en el yeso, ¿no? Sobre todo el hemidrato, porque me clasifica el yeso, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, le doy como X al porcentaje de hemidrato y como Z al porcentaje de dihidrato, porque hay de los dos. Entonces, primero hago un balance de aguas, ¿se acuerdan? Entonces, el balance de agua es que el agua total del análisis es 4,9, va a venir de cómo llego a ese 4,9. El hemidrato me aporta medio mol de agua, que es 9, entre el peso molecular del hemidrato, ¿no? Eso por X, que es el peso del hemidrato, ¿no? Entonces acá es el agua proveniente del hemidrato. Y este término es el agua proveniente del dihidrato. Ahí hay dos moléculas de agua. El dihidrato, como su nombre lo indica, es 2 moles de agua. Es un sulfato de calcio con 2 moles de agua. 2 moles de agua es 36, ¿no? Un mol de agua es 18, en 2 moles sería 36. Entre el peso molecular del dihidrato, que es 172, por el peso del dihidrato, que es Z, ¿no? Entonces hago esto y me da el balance del agua, ¿no? En este caso. Y lo otro, pues, es sumar el hemidrato más el dihidrato. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo obtenemos? Toda esa suma. ¿Tenemos el exceso? Sí, lo habíamos hallado, el exceso, en este caso de CO3, pero en este caso no. Si yo sumara el hemidrato y el dihidrato, ¿qué son ambos? Son sulfatos de calcio con agua, sulfato de calcio con agua. Entonces, acá lo que me interesa es que los sulfatos de calcio, o sea, 2 veces el sulfato de calcio aproximadamente, ¿no? O sea, acá ambos aportan sulfato de calcio y aportan diferentes cantidades de agua. Entonces X más Z es sumar esos sulfatos de calcio más el agua, sumar todo eso. Entonces acá está el término del agua, entonces vendría a ser todo lo que está en forma de sulfato de calcio. Pero nosotros habíamos determinado por allí, por acá estaba la cantidad de sulfato de calcio, acá está, acá. El sulfato de calcio total, ¿se acuerdan? Era el SO3 combinado más la cal disponible que formó parte de ello. Esa suma es todo el sulfato de calcio, sumando las dos yesos, porque los dos aportan al sulfato de calcio, ¿no? El SO combinado, SO3 combinado más la cal disponible que pasa a formar parte del sulfato de calcio, ¿no? Entonces, esta suma la tengo, sí, es 25.63. Bueno, acá se ha hallado con un factor, ¿no? Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces voy a ese factor a mostrarlo, se demuestra, acá al final va a dar lo mismo, ¿no?
voy a mostrar en el formulario acá, para ese caso, ¿no? Estamos en el caso del SO3, ¿se acuerdan? SO3. Entonces vamos al caso del SO3, teoría, ¿no? Este es el caso cuando no había exceso de ninguno, ¿no? Entonces, no había exceso ni de cal, estábamos en el primer caso, ¿no? En este caso estamos en el tercer caso, ¿no? Acá el segundo caso era cuando había exceso de óxido de calcio, ¿no? Y ahora vamos al tercer caso donde hay exceso de CO3, estamos en ese caso, ¿no? Entonces acá el exceso, bueno, salió con esta fórmula y acá estaba lo que quería yo, ¿no? Entonces es la cal, o sea, esto es, ¿te acuerdan? Esto menos C menos 1.27, todo esto era la cal, ¿cómo le llaman esto? Era el óxido de calcio, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque la cal disponible era 2.27 por todo eso, pero 1.27 por R menos 1.1 M es el óxido de calcio, ¿no? Entonces, esta es la cal disponible, ¿no? La cal disponible, ¿no? Menos, en todo caso, el óxido de calcio, ¿no? Todo eso, toda esta parte lo tenemos, ese valor lo tenemos, ¿no? Por 2.43. Entonces se ha hecho uso de esto, pero al final da lo mismo, da el mismo valor, ¿no? Reemplacen ahí, multipliquen esto, el de acá ya lo habíamos hallado, el óxido de calcio lo teníamos en el problema, vamos a ponerlo, ¿no? En el problema, me parece que es en el problema lo teníamos el 25, en el anterior lo teníamos, ¿no? En el problema lo teníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Acá está, ¿no? La cal disponible, el óxido de calcio disponible que pasó a formar parte del óxido de calcio, el C-1,27 era eso, ¿no? Todo esto era, ¿no? El óxido de calcio total menos el óxido de calcio combinado, eso era la cal disponible, era 25,2, ¿no? Ese es el factor de ahí. Eso por el 2.43, que era en todo caso, pues, era ¿no? Ese por el 2.43, vamos a verlo acá. Acá está, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo esto que acabamos de verlo por 2.43, ¿no? Entonces, todo sería la cal disponible, ¿no? C menos el óxido de calcio, es la cal disponible, ¿no? Por 2.43, es lo mismo por el. Entonces, ahora sí retornamos acá, ¿no? Entonces, pero acá también igual hay que adelantar uno, entonces ya sabemos de dónde viene, ¿no? Este es cal disponible 2563, es lo que está entre paréntesis en la fórmula, básicamente, ¿no? Ya, entonces ahora sí, decíamos acá que este 243 está por la cal disponible, ¿no? Que era lo que estaba por 243. Así se ha hallado esto, ¿no? Todo eso es, en todo caso, pues el sulfato de calcio, ¿no? Más el agua, ¿no? Entonces, eso es X más Y. O sea, todo lo que es sulfato de calcio, lo que decía, ¿no? Estos dos aportan sulfato de calcio, ¿no? ¿Cómo lo hallo? Con esta fórmula. Más el agua, que es el que está en el análisis 4.9. Entonces, con eso tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Es resolver unas ecuaciones simultáneas, no es procesamiento cerámico, es matemática, ustedes ya saben resolverlo, ¿no? Despejan y hallan pues X, Z. Entonces, ¿qué porcentaje tiene de hemidrato? Hemos dicho que el que clasifica el yeso es el porcentaje de hemidrato, ¿no? Entonces es 61. Entonces sería un yeso, ¿qué tipo? Escayola mayor de 80%. De 66 a 80 es blanco. Este sería un yeso negro, ¿no? Está entre 50 y 66%. Es un yeso negro, ¿no? Entonces la respuesta es un yeso negro simplemente, y hay 61.9% de hemidrato. Esa es la respuesta, ¿no? Bueno, en todo caso ya estaría. Vamos al tercer problema, pero antes el enunciado, ¿no? El enunciado es... Ahí está, ¿no? Tercer problema. Vamos a verlo acá en el enunciado un ratito. Ya. Ahí lo tenemos. Bueno. El enunciado, ¿no? ¿Qué nos dice? Tercer problema, ¿no? Son 5 me parece. Bueno, ya lo habíamos explicado esta parte, pero he remarcado un poco más porque quiere hacer o no es un poco, hay que acostumbrarse con la terminología de los yesos. Así como hay terminología de los cementos, acá también hay terminología de los yesos. Hay que familiarizarse con eso. Entonces, el tercer problema, ¿qué nos dice? Bueno, hay un análisis de laboratorio, ¿no? Está en función de óxidos. Acá es P más Q, ¿no? De 0,1. Nos da el C, 39, el M, 0. Acá no hay magnesio, ¿no? SO3, eso simplifica bastante. El SO3S es 54.2.
HC45 en este caso, y el R es 0.25, ¿no? Igual, nos piden razonar qué tipo de yeso se trata, cuál de los tres es cayola, blanco o negro, ¿no? E indicar si puede emplearse para construir cielo raso. El cielo raso es un yeso blanquísimo, ¿no? Blanco, ¿no? Puede ser el yeso blanco, pero el de mejor calidad, el más alto en hemidrato, o escayola, ¿no? Puede dárselo cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, en este problema, pues se trata de ver si es que es yeso, si el yeso que nos resulta de este análisis sirve para construir cielos rasos, ¿no? Ese es lo que nos piden. Entonces, ya habiendo visto ese análisis, vamos a ocultar el análisis, ¿no? Ahora vamos a ocultarlo para que nos deje ver, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, la metodología es la misma, ahorramos la primera parte, porque se acuerdan, el magnesio era 0. Al ser 0, ya no necesitamos calcular si proviene del carbonato de magnesio y cuánto de CO2 desprende, nada, el primer paso se eliminó. Vamos de frente al segundo paso, ¿no? Entonces solamente, mejor dicho, el óxido de calcio proviene del carbonato de calcio y desprende CO2. Hay que calcular eso de frente, ¿no? El CO2 que desprende el carbonato de calcio es R menos 1.1 M. Como M0 es R simplemente. Y el R es 0,25 en el análisis, ¿no? Entonces ya tendríamos el valor de CO2 que se desprende del carbonato de calcio. Ahora el carbonato de calcio en sí es 2.27 R menos 1.1 M. Como este es 0 y acá es 0.25 por 2.27 me da 0.57. Entonces ya tenemos ahí el carbonato de calcio, ¿no? Calculado. P más Q es 0.1, habíamos dicho, ¿no? Además, tenemos que ver si es que hay exceso o no de cal o de CO3. Tenemos que compararlo con 0.7. Para eso necesitamos calcular la cal disponible entre el SO3 que está en el análisis, ¿no? Pero la cal disponible, para eso hemos calculado del carbonato de calcio el CO2 y el carbonato de calcio, pero no hemos calculado el óxido de calcio. El óxido de calcio que proviene del carbonato es igual a 1.27, ¿se acuerdan? 1.27 por R menos 1.1 M. El M0 ahora, ¿no? Acá R es 0.25 por 1.27, 0.32. Entonces la cal disponible es la diferencia, ¿no? O sea, de la cal que del análisis menos la cal que está como carbonato de calcio, ¿no? Que es esto, ¿no? Entonces, lo que está en el análisis menos 0.32, ¿no? Eso nos da 38.68 cal disponible. Este dato sí me sirve para calcular este factor de 0.7, si es o no 0.7, ¿no? Entonces, cal disponible es 38.68 entre el S del azufre del análisis, 54.2 está en el análisis. De todas maneras lo pongo para que se cercioren. El análisis dice que el S es 54.12, el SO3 que se simboliza como S es 54.2, ¿no? Entonces ahí vimos pues que en el análisis pues que está ahí, ¿no? El 38.68 entre el S del análisis me da 0.714, casi 72, es mayor, ¿no? Y si es mayor, que decíamos, hay exceso de óxido de calcio. Entonces nos ubicamos en el segundo caso, ¿no? El primer caso es que no hay ni exceso ni de óxido de calcio ni de CO3. Segundo caso, cuando hay exceso de óxido de calcio. Y tercer caso, cuando hay exceso de CO3. En este caso estamos en el segundo caso. Bueno, una vez que tenemos esa parte ya definido que hay exceso de óxido de calcio, ahora sí vamos a ver el hemidrato si está solo o está acompañado con anhidrita o con dihidrato, ¿no? Eso es lo que falta, comparar la segunda ecuación. Bueno, acá se ha comido algo, en la diapositiva, pero no importa. Nos interesa ver la segunda ecuación, que era comparar con 15.1, si es que es igual, mayor o menor que 15.1. Eso me determinaba si estaba solo el hemidrato o estaba acompañado con dihidrato o anhidrita, ¿no? Entonces ese paso era en este caso hay exceso de óxido de calcio. En este caso todo el óxido de calcio proviene de la caliza en este caso, y el SO3 está sobrando en este caso, ¿no? En este caso nos había dado eso, que el SO3 está sobrando. Entonces todo el óxido de calcio está como sulfato de calcio, ¿ya? Entonces, como partiendo de eso, porque estábamos en el de acá, habíamos determinado que
hay exceso de óxido de calcio, ¿no? Exceso de óxido de calcio era, ¿no? No, yo estoy ahí confundiendo, hay exceso de óxido de calcio. Entonces, en este caso, todo el SO3 está formando sulfato, todo el SO3 está formando sulfato de calcio, ¿no? Entonces eso es lo que hay, ¿no? Entonces, pero para saber tenemos que hallar el exceso de óxido de calcio que hemos determinado. ¿Cuánto es el exceso? Para eso primero determinamos la cal combinada, el óxido de calcio combinado, ¿no? Y bueno, estequiométricamente sale eso, ¿no? Falta una partecita acá, pero se determina igual que la anterior vez, estequiométricamente, ¿no? Tenemos el óxido de calcio combinado, eso sale rápidamente con fórmula, ¿no? Que es 37.94, este es 37, se baja acá. Este es la cal que había disponible, ¿se acuerdan? La cal del análisis 3868. 3868 estaba acá, ¿no? La cal disponible, 3868, ¿no? Esa es la cal disponible, ¿no? Entonces menos ese 3868 menos la cal combinada, ¿no? Entonces, como hay exceso, tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? O sea, la cal disponible, 3868, lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, menos la cal combinada que lo habíamos calculado ahora, ¿no? 3794. Entonces, esa diferencia es 0,74. Otra forma de hacerlo, más fácil, es multiplicar 1,7 por S. Esa es otra forma de hacerlo. La cal en exceso es 1,7 por S. Eso no lo da el formulario, ¿no? Entonces, como teníamos el S en el análisis por 1,7 nos da 0,74 igual, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos, ¿no? Pero, bueno, vamos a chequear de el 1,7S. Eso viene del formulario. Bueno, ¿cómo se hace acá? Espérense, acá sería la teoría así, ¿no? Estamos en el caso de cuando hay exceso de cal, ¿no? Bueno, exceso de cal, ¿no? Entonces ahí, acá se dan cuenta, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, habíamos visto esa fórmula, exceso de cal, ¿no? Acá está el 1,7S, ¿no? Es el sulfato de calcio, ¿no? Entonces la cal combinada está como sulfato de calcio, ¿no? Entonces es la cal combinada que era 0,7, o sea, había en este problema exceso de calcio, era, ¿no? En este problema, ¿no? Ahorita no recuerdo bien, vamos a chequearlo. Había exceso de cal, en sí, había exceso de cal, ¿no? Había exceso de cal. Entonces en este problema es un caso de exceso de cal, por eso habíamos venido al caso 2, ¿no? Bueno, entonces el exceso de cal es básicamente la cal disponible menos la cal, en este caso el óxido de calcio combinado, ¿no? Con el SO3. Y eso como hallábamos estequiométricamente, lo habíamos explicado, ¿no? El sulfato de calcio, su fórmula a seguir es 80 es a 56. En este caso el SO3, como todo el SO3 está formando sulfato de calcio, todo el S pasa a formar parte de ¿no? Todo está combinado como sulfato del calcio, porque no hay exceso de SO3. Entonces todo el SO3 está como sulfato de calcio. Entonces este S, ¿a cuánto de óxido de calcio corresponderá? ¿No? Entonces eso es lo que hemos hecho. Entonces es 56 entre 80 por S. 56 entre 80 por S es 0,7. Entonces el exceso de cal sería la cal disponible menos la cal combinada, que es 0,7. La cal disponible es todo esto y la cal combinada es esto. Entonces es el exceso de cal, la fórmula. De igual manera acá, como todo, en este caso el sulfato de calcio se puede descomponer en SO3 más la cantidad de óxido de calcio. El SO3 el análisis es como todo está combinado como sulfato de calcio, es el del análisis, ese, ¿no? Y la cantidad de óxido de calcio, lo acabamos de ver acá, 0,7, ¿no? Entonces eso es 1,7. Entonces el sulfato de calcio es 1,7S. Eso es lo que habíamos tomado allá, ¿no? Entonces ahora sí regresamos acá. Pero el problema número 3 estábamos, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos, todavía me falta acostumbrarme acá. Bueno, ya. Habíamos estado por acá. Acá, ¿no? Decíamos en 1,7 tal, ¿no? Entonces acá sería el óxido de calcio en exceso, es el óxido de calcio del análisis menos como hay exceso de óxido de calcio estamos determinando el exceso, ¿no? La cal del análisis menos la cal combinada, el óxido de calcio combinado, eso me daba 0,74. Otra forma era
que la cal en exceso podríamos determinarlo. Bueno, esta parte, la cal combinada es 1.7S, ¿no? Solamente esta partecita es ¿no? Entonces podríamos haber hecho esto o podríamos haber hecho esto, ¿no? Ese básicamente. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Entonces ya la cal del exceso es 0.74. Bueno, pero acá nos interesaba el sulfato de calcio, ¿no? O sea, este O es básicamente. Yo estoy confundiendo. 1.7, voy a verlo, es el sulfato de calcio. Este no es de acá, este es de acá. Estaba confundiendo. Este análisis estaba bien, ¿no? Era la cal del laboratorio, el óxido de calcio del laboratorio, la cal combinada, eso daba esto. Pero este numerador, este es 1,7S, el numerador, ¿ya? Entonces eso para que, como es acá que hay, ¿no? Ese numerador, acá está, ¿no? El sulfato de calcio del numerador es 1.7S, ese era el que, la confusión ahí, ¿no? Bueno, de todas maneras ya lo tenemos ahí, no, ahí no es, ahí, ¿no? Ya. Entonces este es referente al de acá, al numerador de acá, ¿no? Podríamos hallar el sulfato de calcio es el SO3 más el óxido de calcio combinado, ¿no? El S del análisis 3793, ¿no? Eso es fácil de verlo, 3793, ¿no? El S del... Acá está, bueno, acá en este caso estamos en problema 354, ¿no? Entonces habría que ver ahí. Espérense un ratito. Vamos a ver el SO3. En este caso había exceso de cal, ¿no? Todo estaba... Sí, a ver, vamos a ver. Estamos en problema 3 ahí, ¿no? Ya, entonces acá sería... bueno, en este caso habría que... ¿Cuánto era? 54. Sí, estaba bien, ¿no? Entonces está invertido ahí el orden, por eso me había confundido, ¿no? Sí, acá estaba, ¿no? 54 era, ¿no? 54, el SO3 54.2. Está en el lado derecho, por eso me había confundido. Y ya, entonces ahora sí cuadra bien, ¿no? Entonces el SO3 es 54.2 acá, ¿no? Y esto por lo tanto será el óxido de calcio, pero combinado, ¿no? Que es 37 el combinado, este de acá era ¿no? Este es 3794. Entonces la cal combinada más el SO3 del análisis me daba el sulfato de calcio, porque sabíamos que todo el SO3 está combinado porque hay exceso de cal, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el sulfato. Eso entre el agua, que en este caso en el análisis es 6.45, en el análisis de laboratorio, ¿no? Entonces eso me da 14.3. Eso es menor que 15.1. Entonces como es menor que 15.1, decimos que el hemidrato está acompañado de dihidrato, ¿ya? Dihidrato. Cuando es menor es dihidrato y si es que es mayor es anhidrita, ¿no? El hemidrato siempre está acompañado de algo, ¿no? Con el dihidrato en este caso. Y si es que es menor con el, ¿cómo se llama? Con el anhidrita, ¿no? Si es mayor, ¿no? Y si es igual solamente hay hemidrato, ¿no? Bueno, ya lo tenemos. Ahora nada más faltan las dos ecuaciones simultáneas, plantearlas, ¿no? Uno es balance de aguas, como hay dihidrato e hemidrato. El hemidrato es 9, la molécula, y el peso molecular del hemidrato es 145. Y el dihidrato, 2 moles de agua es 36, el peso molecular del dihidrato es 172 por el peso del dihidrato, ¿no? Entonces eso es el balance de agua, sale volando, ¿no? Y el otro era, sumando esto, estos aportan sulfato de calcio, que por ahí le hemos calculado, esta suma de acá, de sulfato de calcio, es el sulfato de calcio total, eso nuevamente estaría por acá, ¿no? Pero también se halla por 1.7S, ¿se acuerdan? 1.7S, 1.7S. 54.2 era el S del laboratorio, ¿no? Entonces en este caso ya lo tenemos, 1.7S es el sulfato de calcio más el agua, que del agua del análisis 645, ese es 98.59. Entonces X más Z da 98.59. Dos ecuaciones, dos incógnitas, resolvible, ¿no? Ecuación simultánea, eso ya ustedes lo resuelven. X 96.2 y Z 2.45. Entonces de hemidrato hay 96.2, es el que nos interesa. Entonces, ¿qué tipo de yeso es? Supera el 80%, ¿no? Es escayola. ¿Es adecuado para cielos rasos? Sí. Habíamos dicho los blancos de alta o las escayolas, que son todavía más blancos, sirven para cielo raso, ¿no? Entonces, sí, serviría, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces ese sería ahí el tercer problema, ¿no?
bastante sencillo si seguimos el método, ¿no? Una metodología en ese sentido. De hecho, hay muchas cosas que no hay que confundirse, ¿no? Bueno, en todo caso ya es el tercer problema. Vamos ahora sí al enunciado del cuarto problema, ¿no? Entonces acá en el enunciado del cuarto problema, ya, ahí está. Ya tenemos ahí el enunciado. Dice, de unas pruebas de laboratorio se obtiene el siguiente análisis de yeso, ¿no? Tenemos análisis de laboratorio, no es el real, no es con fases, sino con óxidos. Y en este caso nos dan pues tres, en el análisis están algunos datos, pero hay tres incógnitas. El agua es X, el óxido de calcio es Y y el SO3 es Z. Solamente nos dan del SO2, el R no conocemos, el M conocemos, R y M conocemos. Conocemos ¿cómo le llaman? El P y el Q. P y Q, ¿no? P, Q, R y M nomás conocemos. Los demás no, H, C y S desconocidos. Se pide determinar estos valores para que el análisis se refiera a un yeso con contenido de hemidrato de 65.99. ¿Se acuerdan que el límite era de 50 a 66? Todavía es un yeso negro, pero prácticamente en el límite, ¿no? Yeso negro con 65.99% de hemidrato, ¿no? Perfectamente cocido, eso es importante, ¿no? Perfectamente cocido, ¿qué significa? Que prácticamente todo, digamos, no hay incocidos, ¿no? El incocido es que todavía hay carbonatos, algo, o sea, si no hubiera sido una cocción deficiente, todavía hay algunos incocidos, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Después lo subrayo ahorita y después lo vamos a mencionar, ¿no? Entonces, es un valor en este caso que me dice que prácticamente no hay excesos, ¿no? Ni de CO3 ni de óxido de calcio. Indirectamente me dice eso, ¿no? No, sí hay exceso en este caso, pero nos dan un exceso de óxido de calcio. El cocido es con respecto al tipo o sea, la primera ecuación que era, si es que la primera ecuación, mejor dicho, teníamos dos ecuaciones, una, si es que había exceso de cal o SO2, ese no, la segunda, o sea, si está como hemidrato, o si va ¿se acuerda? Con el 15.1 había con anhidrita o con dihidrato. Dijimos en teoría que cuando hay anhidrita hay zonas de sobrecocción, ¿no? Y si es que hubiera dihidrato, habría en este caso, el dihidrato es el mineral sin cocer, ¿no? Es un cocido realmente, es también igual. Entonces, el perfectamente cocido lo que me quiere decir es que todo es hemihidrato, yeso hemihidrato, no hay anhidrita ni hay dihidrato, ¿no? Eso es lo que este término significa, o sea que todo es yeso hemihidrato, todo, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces ya tenemos dos datos más, ¿no? O sea, tres datos más, ¿no? Que el hemihidrato, el porcentaje es que no está perfectamente cocido, o sea, no hay anhidrita ni dihidrato, y que el exceso de óxido de cal es 2.2%, ¿no? Tres cosas para poder hallar esto. ¿Por qué tres cosas? Porque son tres variables también, ¿no? Hay que formar tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿no? Ahora sí regresamos al problema, ¿no? Entonces ya lo tenemos ahí, son X, Y y Z. X es agua, Y es óxido de calcio, y Z es SO3, ¿no? Tenemos R, M y P y Q, nada más, ¿no? Entonces con eso vamos a ocultar esto para poder ver el de acá, ¿no? Entonces en el caso del problema, pasamos al problema número 3. Ya, es más simple acá, hay que formar tres ecuaciones, ¿sí, no? Este es el análisis, ya lo tenemos acá, lo acabamos de analizar, ¿no? Suma 100% el análisis siempre, ¿no? Entonces ahora sí, empezamos, ¿no? Como tenemos R y M conocido, R y M, R es 0,6 y R es 1,8. Entonces siempre se empieza por ver el carbonato de magnesio, ¿no? Cuando el carbonato de magnesio es 2.1 M, M es 0,6, es 1,26. El CO2
que desprende la composición del carbonato de magnesio es 1.1 m, m es 0.6, entonces el CO2 desprendido ahí es 0.66. El carbonato de calcio, en este caso, también obedece a otras fórmulas. El CO2 que desprende el carbonato de calcio es R menos 1.1 m, ya lo hemos visto. Bueno, el m ya lo conocemos, 0.6, 1.4. El carbonato de calcio, en todo caso, es 2.27 por R menos 1.1 m, reemplazando R y M que conocemos, es 2.59. Y el óxido de calcio proveniente del carbonato de calcio es 1.27 R menos 1.1 m, ¿no? Entonces acá están las tres fórmulas básicas, ¿no? Es 1.45. Una vez tenido eso siempre se van a dar, estas 5 fórmulas siempre se van a dar, ¿no? Una vez tenido eso, vemos si es que primero nos dicen que en la primera ecuación que si hay exceso o no, nos lo dan, que hay exceso de óxido de calcio, me parece que dijeron, nos lo dan, no necesitamos comprobarlo, nos lo dan, que 2.2%, algo así era, ¿no? Entonces, para acordarme ahí, el exceso era 2.2% de exceso de óxido de calcio, ¿no? Entonces, eso nos lo dan. Entonces, ahora sí, necesitamos plantear ecuaciones, ¿no? Entonces la primera ecuación que vamos a plantear es con respecto a ese exceso de óxido de calcio que era 2.2, ¿no? Entonces yo planteo una ecuación del exceso de cal. ¿El exceso de cal qué es? El exceso de cal es 2,2, me dan como dato, pero ¿qué es eso? El exceso de cal es la cal disponible, que en este caso sería Y menos 1,45, lo vamos a ver de dónde sale eso, menos la cal combinada, que en este caso es 0,7 Z, ¿no? Entonces esa diferencia de cal combinada menos cal disponible, o cal disponible menos cal combinada, mejor dicho, eso es 2.2, ¿no? Entonces eso me da la primera ecuación. Pero ahora, ¿de dónde salió cal disponible? Por su fórmula, ¿no? La cal disponible era la cal, ¿no? Que era Y, ¿no? ¿Se acuerda? Menos la cal combinada, ¿no? El Y era el óxido de calcio del análisis, menos la cal combinada sería ¿no? 1,45. Entonces Y menos 1,45 es la cal disponible, correcto, ahí sale eso. Y la cal combinada sería en todo caso el óxido de calcio, lo teníamos por acá, ¿no? Acá lo teníamos, bueno, era la cal combinada, el óxido de calcio combinado. Entonces acá tenemos el óxido de calcio total, ¿no? Una parte es exceso y otro está combinado. Esa parte combinada lo hacemos geométricamente, ¿no? Nosotros tenemos acá el Z, espérense, el Z está por acá, el S, ¿no? El S. Geométricamente, si nosotros conocemos el Z, bueno, estamos denominando Z, geométricamente el óxido de calcio se combina con un Z de un peso molecular del SO3 de 80. Entonces, peso molecular del óxido de calcio entre el peso molecular del SO3 por Z que representa el SO3, ¿no? Al haber exceso de cal, todo el Z está como sulfato de calcio, entonces puedo hacer esto, ¿no? Entonces, multiplicando ese 0.7 Z. Entonces, digo, la cal combinada en todo caso es 0,7 Z, ¿no? Lo pongo directamente, ¿no? Podía haberlo reemplazado también, pero porque el Z en este caso, no, el Z no lo conocemos todavía, bueno, entonces 0,7 Z. Entonces, ¿cómo sale la cal en exceso? La cal, en este caso disponible, ¿no? Y menos Y 1.45 menos la cal combinada, S es 2,2. Entonces ya tenemos la primera ecuación. Entonces ya bueno, pasamos esto dejamos Y menos 0,7 Z y este 1,45 pasa a sumar acá, es 3,65. Es la primera ecuación. Entonces una vez que tenemos ya la primera ecuación, vamos ahora sí a formar dos ecuaciones más, ¿no? La segunda ecuación vamos a ver con el 15,1. ¿Se acuerdan que dijimos que estaba perfectamente cocido? Entonces eso nos decía que todo es semihidrato, o sea que esto es igual a 15,1. Y ese igual a 15,1 era que el sulfato de calcio, que en este caso es el óxido de calcio más el SO3, este sería el óxido de calcio combinado, que ya lo hemos hallado antes, 0.7 Z, es el óxido de calcio combinado, más el Z que está en el análisis, todo eso es el sulfato de calcio, ¿no?
entre el agua, en este caso como todo es semihidrato, es X en este caso, ¿no? El agua que está en el análisis también, ¿no? Bueno, entonces todo esto suma 1.7 Z entre X. Entonces esta es la siguiente ecuación, ¿no? Segunda ecuación. Y el tercero nos dice que el porcentaje de hemidrato es 65.99. Entonces como ahí tenemos pues que la cantidad de 1,7 vendría a ser el sulfato de calcio, ¿no? O sea, esta es la cal combinada más el SO3, el sulfato de calcio. El sulfato de calcio, o sea, como todo es semihidrato, vamos a sumar el sulfato de calcio total 1.7 más el agua, ¿no? Que es el agua que está en el análisis, ¿no? Que proviene del agua del hemidrato. Únicamente el que aporta el agua es el hemidrato, ¿no? Entonces acá sería más X. Entonces sulfato de calcio más agua, ¿no? Ese es el todo, y eso es 65.99. Entonces ya tengo las tres ecuaciones, las tres incógnitas. ¿Cómo resuelven? Por ecuaciones simultáneas, despejando uno, reemplazando el otro, o matrices o determinantes, lo resuelven. Yo lo resuelto por determinantes, ¿no? Bueno, esto se hace tal, se extiende a esto y se van. Bueno, ya eso es matemática, ¿no? No es. Ustedes resuelven, el método que lo resuelvan es indistinto. Lo importante es que tienen que tener los valores de X, Y y Z. Ecuaciones simultáneas, determinantes, matrices, lo que quieran, ¿no? Entonces X es 4, Y es 29 y Z es 36.4. Eso es lo que faltaba en el análisis. Nada más ahí acaba ese problema, el problema 4, ¿no? Y finalmente pues vamos a ir acá al problema 5, ¿no? Que es un problema similar, ¿no? El problema 5 es un problema muy similar, pero incluso más sencillo, ¿no? Aparentemente el último problema debería ser el más difícil, ¿no? Y más bien es el más fácil, ¿no? Dice, tenemos un análisis de laboratorio donde tenemos todos los datos hallados, ¿no? C, M, S, residuo insoluble, pero no desconocemos el agua, que es Y, y el óxido de calcio, que es X, ¿no? Entonces X y Y, necesitamos dos ecuaciones nada más ahí, ¿no? Entonces dice, calcular los valores de X y Y para que este yeso no exista exceso de cal ni exceso de CO3. ¿Esa con cuál ecuación era? Con la de 0,7, ¿se acuerdan? La primera ecuación, la segunda era con 15,1, ¿no? Pero en este caso es con 0,7 nada más, ¿no? Vamos a hacer uso de esa ecuación y además, ojo acá, ya no necesitamos más ecuaciones porque el análisis suma, y eso no hemos empleado en el otro, que podríamos haberlo hecho también, todos los análisis suman 100, ¿no? Entonces acá debe sumar 100. Entonces yo necesito la ecuación de la relación para ver si exceso de cal o de CO3 es una ecuación, y la segunda de frente el análisis, ¿no? Es la segunda ecuación. Como no me dan más datos, hago uso de esa ecuación segunda, y con eso se resuelve, ¿no? Entonces vamos a verlo. En sí era bastante sencillo realmente, ¿no? Era bastante sencillo. Entonces acá necesitamos pasar a la siguiente. Acá está, ¿no? Termina ahí, ¿no? Son dos ecuacioncitas, ¿no? Entonces acá sería pues el 0,7, la cal disponible entre CO3 igual 0,7, ¿no? Hay que verlo si es que da, ¿no? Entonces la cal disponible es esta fórmula, ¿no? Como tengo el análisis, ¿no? Vamos a ver si hay R, M y C, ¿no? Hay que ver. Y el SO3 es el S, ¿no? Entonces el C es una variable, X, menos 1,27 por R, que es 2,1, menos 1.1 M, que es 0,4. Entonces solamente queda en función de X. Y el S es 53,2, que es el análisis, ¿no? Igual 0,7. Entonces resuelvo esto y me queda que X es 39.34. No necesitaba más ahí, ¿no? El otro, el Y, para hallarlo es el análisis, la suma, que todo el análisis suma 100, ¿no? Entonces sumo todo, el X ya lo tengo, y el Y es 4.85. Así de fácil. En este caso fue el más sencillo, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, como ustedes ven, pues, son problemas, si es que lo entienden bien de dónde deriva cada fórmula, va a ser sencillo, ¿no? Tener claro cuántos casos hay, la ecuación 1 que me determina, ¿no? Si hay exceso o no de cal o de CO3, la ecuación 2 es si que es hemidrato solo o si va acompañado de anhidrita o de hidrato, y de ahí pues ver los balances de agua y balances de sulfato y agua, ¿no? Entonces
con esos hago ecuaciones y despejo, ¿no? Esa es más o menos la secuencia general. Conocido eso, pues va a ser algo sencillo, ¿no? Entonces, tienen ahí, hemos hecho los 5 problemas propuestos, que era tipos, 5 problemas tipos, y ustedes van a hacer los propuestos, que son algo de 9 o 10, no me acuerdo bien cuánto exactamente, pero lo resuelven y eso vamos a estar tomando el día sábado, creo que el sábado a las 5 hemos quedado, ¿no? Entonces hasta ahí sería hoy día, ¿no? Gracias.